Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale, mi querido Virgo? Porque últimamente estabas como un poco tenso, un poco tensa, pero vamos a ver qué nos quieren decir las energías. Virgo, por favor, apóyame para llegar lo que es a los 400,000 suscriptores, cariño, ya falta poco ya, pero comparte, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Virgo, una de las imágenes que me ha impactado mucho con las campanitas sagradas, Virgo, te he visto como si estuvieras tratando de jalar lo que es una barza o un botecito, cariño, e intentabas posiblemente atraerlo donde está la tierra. Donde está la tierra, Virgo. Entonces, siento, mi querido Virgo, que tú estás poniendo toda tu fuerza, todo de tu parte para poder sacar adelante lo que es una situación. Y no solamente, Virgo, lo haces por ti, lo haces también por tu familia, lo haces también de repente por los hijos, por los padres, o porque tú crees que esto es justo, Virgo. Es esto. Pero noto, Virgo, que me dice Richard, ¿tú crees que yo pueda lograr este objetivo? El que la sigue la consigue, ¿no, Virgo? El que la sigue la consigue. Yo siento, Virgo, que no te rindas, porque ya estás a punto de tocar lo que es tierra firme, cariño. Es cierto que en este momento quieres rescatar esa barza, ese botecito, cariño, pero las aguas están movidas, mi querido Virgo, movidas. Siento, Virgo, que estás haciendo de repente muchos proyectos, muchos planes, o estás intentando de mil formas poder acelerar esto, pero a veces, Virgo, las cosas no te salen como tú pensabas. Esto es normal, Virgo. ¿Dónde está escrito que de la noche a la mañana tus problemas se van a resolver? Todo comienzo, todo inicio cuesta, mi sacerdote. Pero lo importante, Virgo, es que tú tienes fuerza de voluntad. Eso es lo que me encanta, Virgo. Eso es lo que me encanta. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, también, posiblemente los problemas que tú estás teniendo, quizás más fuerte, más relevante, puede ser también lo que es el aspecto económico. Quizás te sientes como obligado, obligada, tener que hacer un cambio en tu vida, un cambio de 180 grados. Y quizás esto, pues, te pone como un poco melancólico, melancólica. Y esto, cariño, está especialmente para aquellos que a lo mejor tienen que emigrar o de repente buscar nuevas oportunidades fuera de su zona de confort. Esto es normal, Virgo, ¿vale? ¿Quién quiere dejar a la familia? ¿Quién quiere dejar a los hijos? ¿Quién quiere dejar a los padres? Pero a veces por circunstancias de la vida, corazón, tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Un cambio. Nada es por casualidad, mi sacerdote, mi sacerdotisa, pero no te rindas, Virgo. No te rindas. Siento, Virgo, que quizás también hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, yo ya emigré, ¿vale? Y en estos momentos lo estoy pasando de cuadritos. En estos momentos las cosas no me están saliendo como yo esperaba. Cuando uno emigra, cariño, es normal por lo que tú estás pasando. Yo cuando llegué lo que es aquí en España, en el año 2010, yo viajé lo que es en el 2010, me acuerdo un 20 de octubre llegué yo aquí a España, cariño. Estábamos lo que es en plena crisis. No había trabajo ni para las personas que emigramos, ni para los mismos españoles, ni para los mismos catalanes, cariño. Sinceramente, fue un momento muy difícil aquí lo que es en España,
porque estábamos lo que es en una crisis que era la crisis del ladrillo, ¿vale? La crisis del ladrillo. Entonces, mi querido Virgo, cuando uno está por esa etapa en la cual estás inmigrando, las cosas no son fáciles. A veces la gente de repente tiene ese concepto que dice, bueno, si yo me voy al extranjero, seguro que voy a estar mejor que mi país. Seguro que sí, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, mi querido Virgo, seguro que sí. Pero si tú me dices, Richard, que de la noche a la mañana vas a llegar y te van a estar esperando con una bandeja de plata, ahí, cariño, con euros o con dólares, no, no es así. Y el otro mensaje también, Virgo, es importante que ni bien uno llega a tierras ajenas, como dicen aquí en mi querida España, cariño, el país que me adoptó, corazón, hay que despabilar. Hay que despabilar. ¿Por qué? Porque el muertito apesta ya al tercer día. ¿Cómo así, Richard, que el muertito apesta ya al tercer día? Los primeros días cuando tú llegas a casa de familia o de amigos y a lo mejor de repente tú estás inmigrando, vas a estar como turista, cariño. Vas a estar conociendo el lugar, vas a estar de repente ambientándote al lugar, pero luego, corazón, tienes que aportar. Tienes que dar para el piso, para la comida, para la luz, para el agua. Y es normal, cariño, porque a ellos también le obligan esto. Entonces, tienes que despabilar, mi querido Virgo, ¿vale? Yo lo que te recomiendo es eso, cariño. Y luego cuando tú pases por esa faceta, te acordarás que vas a ver lo que es la luz. Vas a encontrar lo que es tu tranquilidad, tu estabilidad. Pero por el momento, cariño, las cosas siento como que están un poco tambaleando para tu vida. Siento esto. Es importante, Virgo, que hagas cambios. Haz cambios, Virgo. No te quedes estancada o estancado lo que es en una sola situación. Algunos de vosotros, inclusive, Virgo, el problema económico que tú tienes también está relacionado con deudas del pasado. Entonces, trata de zanjar esa deuda. ¿Para qué? Para que las cosas te vayan mucho mejor, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Si esto lo relacionamos también lo que es en la parte de los sentimientos, aunque siento que la energía ha sido más fuerte en la parte económica, si lo relacionamos lo que es en la parte de los sentimientos, siento, Virgo, que tú en estos momentos quieres salvar tu familia, quieres salvar lo que es una relación y estás luchando con ello, cariño. Estás luchando. Tú estás en tierra firme, pero ese bote está en el agua. Hay una soga en la cual tú intentas atraerlo a tu vida, cariño, a la tierra firme, pero las aguas están muy fuertes, la tormenta está muy fuerte. Entonces, mi querido Virgo, a veces en la vida, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa, hay que tomar decisiones, Virgo, decisiones. Si tú sientes que ya no puedes y que esta embarcación que tú estás tratando de traerlo a ti, simplemente la marea o los vientos se lo lleva, no te puedes dejar arrastrar con ello, corazón. Vamos a suponer que tú en este momento me dices, Richard, yo quiero que mi ex o la pareja que tienes actualmente reaccione. Yo quiero que se dé cuenta que está cometiendo un error, que luego se va a arrepentir. Pero tú, cariño, estás poniendo tiempo con esa relación. Te estás descuidando de tu vida, te estás descuidando del trabajo, te estás descuidando de la familia. Entonces, al final, la persona que va a salir más perjudicada o perjudicado vas a ser tú, cariño. A veces, en la vida hay que soltar, Virgo. Si tú en estos momentos esa persona, pues simplemente tampoco pone de su parte y tú ya te sientes agotado o agotada, porque no somos de piedra, no somos de hierro, Virgo. En algún momento vamos a sentirnos débil. En algún momento vamos a sentir que ya no podemos, cariño. Entonces, aquí ya es la ley de supervivencia, Virgo. Tú tienes que apostar por ti. Entonces, soltar. Soltar. Así como la marea, así como la playa te lo arrebata, si esto va a ser para ti, te lo va a devolver, cariño. Porque si no, si te arrastra, tú sabrás nadar 1 hora, 2 horas, pero 3, 4, 5 horas, al final te vas a hundir, cariño. También esto se llama ley de supervivencia. Tienes que hacer un balance, un balance. ¿Vale la pena seguir haciendo sacrificios o suelto, me recupero y luego el tiempo dirá? Luego Dios dirá, mi querido Virgo, ¿vale? Solo como consejo te lo doy, mi sacerdote, mi sacerdotisa, porque al fin y al cabo la última palabra lo tienen ustedes, ¿vale? Corazón, vamos a continuar.
Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Papa. La carta del Papa representa lo que es al signo Aries, pero también representa lo que es el amor propio. Contratos también. Si tú ves aquí, cariño, me dicen, en vez que tú hagas reverencia a los demás, ellos tendrían que hacerte reverencia a ti, mi querido Virgo. Eres una persona especial, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Eres una persona con sabiduría, con inteligencia. Eres atractivo o atractiva, cariño. No tienes motivos para seguir arrastrando una situación o simplemente para estar detrás de una persona. Tienes que darte tu lugar. Y esto también es en el trabajo, cariño. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, en este momento, Richard, por X motivos, estoy aceptando solamente contratos de 3 meses. O de repente me están pagando por debajo, ¿no? Sin contratos, cariño. Tú no tienes por qué estar en esta situación, Virgo. No, porque tú eres una persona sabia, eres una persona inteligente. Tú podrías ser tu propio jefe, tu propia jefa, corazón. Ya, Richard, pero estoy ganando bien. ¿Vale, cariño? Estás ganando bien en el momento, Virgo. En el momento. Pero tienes que pensar a futuro. Ahora tienes fuerza. Ahora tienes energía, cariño. Pero cuando tienes ya 50, 60, 70 años, el cuerpo no responde igual, Virgo. No responde igual, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, como dice mi madre, tienes que guardar pan para mayo, Virgo. ¿Cómo así, Richard, pan para mayo? ¿Tu jubilación? Cariño, te doy solo como consejo, ¿vale? Tienes que pensar en ello. Richard, pero estoy en un país que estoy ilegal. No puedo tener un contrato formal. Pues entonces, cariño, vas ahorrando. Ahorra, cariño. Y llegado el momento, corazón, te montas tu propio negocio, tu propia empresa. A veces cuando uno es joven, Virgo, cuando uno es joven a veces no piensa en esto. ¿Y qué hacemos? Vivimos el presente. No vamos de fiesta, de parranda, de antro, de discoteca. No ahorramos nada, Virgo. No ahorramos nada. ¿Y luego qué pasa? Uy, se me va el tiempo. Tengo que construir mi casa. Cariño, ya tienes 50, 60 años. Va a ser más difícil. No imposible, pero va a ser más difícil. Uy, tengo que ponerme a estudiar. También va a ser más difícil. No imposible. Te lo digo sobre todo para ganar tiempo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. El otro mensaje también, mi querido Virgo. A lo mejor de repente en estos momentos tú, puede ser que me digas, Richard, bueno, Richard, tengo 30 años, tengo 40 años y sigo esperando una persona hace 20 años, cariño. Pero no convives con él o con ella, ¿no? No, Richard, yo en mi casa y él o ella también en su casa. No tengo una estabilidad, mi querido Virgo. Ahora estás joven, corazón, pero a partir de los 40, a partir de los 50 años, nuestra juventud se va, Virgo. Se va, corazón. Y a lo mejor de repente esta persona, si en 10 años, en 20 años, no te ha demostrado lo que es una estabilidad, mucho menos será, cariño, cuando está viejo o cuando está vieja. Entonces, tienes que ser realista también, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tienes que ser realista. Aprovecha mientras tengas juventud, cariño, pero no dejes pasar tu juventud por situaciones o personas que no valen la pena. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, tú eres inteligente, Virgo, pero en algún momento, como somos seres humanos, pues de repente tenemos lo que es un desliz, un pequeño desliz, ¿no? Que a veces, como se dice, se nos va la olla, cariño, y no pensamos bien. Entonces la carta del Papa me dice, tienes que actuar con amor propio, tienes que actuar con seguridad. Un Aries, voy a sacar signos. Me sale Virgo o Tauro, me sale Leo. Cierras con un Piscis o un Acuario. Te salió la estrella, cariño. Vamos a ver, corazón, iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. La letra J. La letra K. La letra U. La letra F. La letra X. Y cierras con la letra
Cariño, por Dios, tú no pierdas el tiempo, guapa, guapo. Vamos a ver, corazón, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice. Isis, escucha. La diosa Isis posee una energía muy elevada que le permite relacionarse tanto con los seres humanos como con los ángeles. Está presente en su vida para ayudarlo a expresarse mejor y a encontrar su lugar en la sociedad. Le aporta valor y confianza en sí mismo. Cariño, tienes que hacer caso de tu sabiduría en primer lugar, de tu intuición. Tu intuición, cariño. Tienes un poder oculto, mi querido Virgo, que quizás de repente por circunstancias de la vida no le estás dando ese valor. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tú eres especial, cariño, pero hay un grupo de ustedes que todavía le falta reaccionar, ¿vale? Voy a tomar mi agüita, mi garganta. Hay un grupo de ustedes, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que le falta reaccionar. Pero muy pronto, Virgo, vas a ver la luz, cariño. Muy pronto, ¿vale? Todo lo que te está pasando, Virgo, tómalo como una prueba más. Es para que tu cuerpo o simplemente tu sabiduría aumente, cariño. ¿Qué pasa cuando tú de repente tienes una enfermedad? Vamos a suponer, una gripe, ¿vale? Te da esa gripe. Esos días son terribles, Virgo. Por Dios, con fiebre, no puedes salir de casa, te sientes cansado, cansada, sientes que esto nunca va a terminar. Pero luego, corazón, tu cuerpo solito va creando lo que es anticuerpos, se va volviendo más fuerte, Virgo. Y luego, pues, esa misma gripe ya no te vuelve a dar, cariño. Ya no te vuelve a dar, porque tu cuerpo ya que ha creado anticuerpos. El otro punto, Virgo, mira, ahora que estamos hablando de anticuerpos, también nosotros tenemos que ayudar para que no nos dé una gripe, ¿no? O simplemente para que las cosas malas no lleguen lo que es en tu vida, mi querido Virgo. Si tú de repente estás viviendo una situación solo de problemas, cariño, de disgustos, inseguridades, miedos, o no dejas a una persona que simplemente te hace la vida difícil, al final, corazón, tu cuerpo se debilita, cariño. Al final simplemente te vuelves vulnerable. Perdemos lo que es la autoestima, el valor propio. Te lo digo esto porque tenemos lo que es la carta del Papa. El valor propio, mi querido Virgo. Y esto también pasa con la salud, sacerdote, sacerdotisa. Cuando tú te alimentas mal, las enfermedades llegan, ¿vale? Llegan, ¿vale? Yo, sinceramente, Virgo, si a lo mejor tú me dices, Richard, en este momento, Richard, tengo problemas de salud, puede ser el caso, ¿no? Cuando digo problemas de salud, puede ser estrés, nerviosismo, cualquier tipo de enfermedad. No entiendo por qué, Richard, me pasa esto. ¿Por qué, cariño, te pasa esto? Porque no estás vibrando bien. Otra cosa es que tengas una lesión, ¿vale? Una lesión del cuerpo, como a mí que me da las hernias, cariño. Soy caserito con las hernias yo, porque es genético por mi familia, ¿vale? Pero bueno, corazón, eso se repara rápido, cariño. Y tampoco hay que estar con miedo. Pero a lo mejor me dice Richard, siempre me resfrío, siempre me duele la barriga, siempre me duele la cabeza, siempre estoy mal. ¿Por qué? Porque no estás vibrando bien, cariño. Y cuando uno no está vibrando bien, corazón, las enfermedades llegan. El estrés es la madre de todas las enfermedades. Y con el miedo, cariño, peor. Lo rematas, Virgo. No tengas miedo. Tú lo que tienes que hacer, mi querido Virgo, sonríe más, disfruta de la vida, come bien, relaciónate con personas que te aporten algo positivo, ya no te hagas hígado, ignora posiblemente esas personas que te quieren hacer la vida de cuadrito, Virgo. Ignórale, pasa página, que estén ladrando ahí, pero tú ignora. No te prestes al juego y vas a ver un cambio en tu vida, mi querido Virgo. Tienes que empezar a hacer cambios en tu vida, sacerdote, sacerdotisa. Es así, dice, la gravedad de los problemas, cariño, depende de nosotros. Si tú quieres un problema te afecta mucho, si tú quieres no te afecta ese problema. Depende de nosotros, Virgo. La felicidad es una decisión, sacerdote. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el tarot de la New. A ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo.
Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, Virgo. ¿Qué me dice el tarot de la New? Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos y la carta del 10 de Pentáculos, Virgo. Muy pronto va a aparecer una persona que te va a ayudar a ver las cosas con claridad, Virgo. Muy pronto una persona inclusive te va a ayudar económicamente, Virgo, si tu problema es. Porque tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos y la carta del 10 de Pentáculos. Entonces, siento, cariño, que posiblemente también, si esto lo relacionamos lo que es en la parte de los sentimientos, una persona te va a dar tu lugar, cariño. Una persona te va a decir lo que siente, o simplemente tu entorno, tu familia, tus amigos te van a apoyar. Personas que realmente te quieren. Hay personas en tu vida que te quieren, cariño. Entonces te viene algo bueno, algo verdadero, porque aquí estamos hablando de una persona o de una energía verdadera. Y aquí la carta del 10 de oros, cariño, la fortuna, corazón. Entonces no estás solo, no estás sola, Virgo. Existen energías, tanto lo que es en esta tierra como energías superiores, que te van a ayudar, cariño. Pero confía, no tengas miedo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. La carta de la justicia. La carta también del 8 de bastos. Y cierras con la carta del 6 de copas, mi querido Virgo. Corazón, cariño. Para un grupo de ustedes, mi sacerdote, mi sacerdotisa, si a lo mejor de repente tú has estado luchando para poder recuperar a tus hijos, si fuera tu caso, mi querido Virgo, o simplemente de una forma legal, o tú de repente has estado haciendo todo, cariño, para que tus hijos esta vez te quieran, te respeten o estén lo que es a tu favor, tenlo por seguro, cariño, que por justicia ellos vuelven otra vez a tu vida. A tu vida. ¿Por qué? Porque mira, tenemos la carta de la justicia. La carta del 8 de bastos. Muchas energías se acercan a tu vida a toda velocidad. Y sale la carta del 6 de copas, mi querido Virgo, que representa la familia y representa también los hijos. También. Si a lo mejor tú me dices, Richard, últimamente estaba sintiendo como que mi madre, mi padre o mis hijos pues simplemente no me daban mi lugar. Como que todo el mundo me criticaba, como que todo el mundo me daba la espalda. Perdón. Son las energías. Yo no voy a cortar, ¿vale? Richard, te salió un gallo. Pues ya está, salió un gallo. Como que todo el mundo me da la espalda, mi querido Richard. O de repente tus hijos. Puede ser que tengas un hijo rebelde. También puede ser. O un familiar rebelde. ¿Por qué no? Siento, mi querido Virgo, que ellos se van a acercar a tu vida y te van a decir, lo siento, perdóname, dame una oportunidad, voy a cambiar, Virgo. Algo recuperas por destino, me dice Virgo. Por destino, algo vas a recuperar. Vamos a continuar, cariño. Un mensaje del tarot Z. Voy a tomar mi agüita porque estoy haciendo lectura bonus muy largas y es normal que la garganta me traicione. A ver, un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo. Me sale lo que es la carta del 4 de oros, Virgo. Como consejo te dice mi sacerdote, mi sacerdotisa, tienes que economizar, ¿vale? No hagas gastos innecesarios, me está diciendo. No hagas gastos innecesarios. Tienes que economizar, mi querido Virgo. Me está diciendo, ¿vale? No vaya a ser, Virgo, que me diga, Richard, es el cumpleaños de mis hijos o una persona me está pidiendo lo que es prestado. Tienes que economizar. Me dice como consejo, ¿vale? Entonces no hagas gastos innecesarios. Guarda pan para mayo, cariño. Guarda pan para mayo. Vamos a ver, Virgo, respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver qué nos dice. Opción 1, opción 2. Cariño, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con otro Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2.
La carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio, cariño. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa, voy a canalizar, ¿vale? Cariño. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Cariño, estoy viendo la imagen de un personaje que tiene el cabello suelto, largo, pero lo noto como un poco cansado, cansada, Virgo. Puede ser tu energía también, ¿vale? O de repente puede ser que me digas, Richard, tengo un familiar con estas características que está cansado y cansada por muchos motivos de la vida, ¿no? Vamos a ver. Siento, mi querido Virgo, que alguno de vosotros está lidiando con un Sagitario. Siento esto, ¿vale? O simplemente, como tengo la imagen de Sagitario, me hablan también del karma. El karma, Virgo. Siento esto. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tengo una imagen, Virgo, un poco escalofriante, sinceramente, ¿vale? Muy escalofriante. Voy a intentar de hacerlo o entregarte el mensaje de una forma light, para no tener problemas y tampoco para que tú te sugestiones. Yo lo que veo, Virgo, es como si hubiera lo que es una emperatriz o un emperador. Está sentado o sentada en una banca o una silla o un mueble de oro. Muchas joyas, cariño. Muchas joyas. Inclusive tiene lo que es un semblante muy, muy bonito, ¿vale? Es como si fuera de la realeza, Virgo. Pero Virgo, siento que de su vientre, de aquí, de su barriga, corazón, sale como, es que no sé si es un gusano o es como una energía que sale, cariño, pero tiene la forma como si fuera una serpiente, como si fuera un gusano, una serpiente, pero es negro, Virgo. Es negro, corazón. Entonces, siento, Virgo, que muchos de vosotros posiblemente sus problemas empezaron relacionados por el dinero, Virgo. Por el dinero. A lo mejor de repente, cariño, tú has tenido problemas por el dinero, puede ser el caso. Una persona se quedó resentido o resentida contigo, te hizo lo que es un show, o de repente, cariño, por venganza, ha hecho algo negativo en tu contra. No digo todos, no digo todos. Yo con esto no te digo, Virgo, que tú de repente te estás sintiendo mal, no, pero hay algo que está conspirando ahí. Hay algo, corazón. Entonces, siento mi sacerdote, mi sacerdotisa, siento que mucha gente posiblemente va a querer hacer algo lo que es en tu contra por dinero, Virgo. Por dinero. O estás con una persona que a lo mejor tú sospechas que solamente quiere estar contigo por dinero. O tienes problemas con tu vecino, con tu vecina, con tu ex, con un familiar, porque no por dinero. Y ellos, Virgo, son capaces de cualquier cosa. Sinceramente, mi sacerdote. Porque yo veo que sale, es como si fuera es como una anaconda negro, pero el rostro, cariño, es horrible. Es horrible. Y es por la ambición, es por la ambición, es por el dinero, es porque quieren algo tuyo, corazón. Entonces tienes que ir con cuidado, mi sacerdote. Tienes que ir con cuidado, mi sacerdotisa. Si vas a prestar dinero, hazlo con documentos. Si a lo mejor de repente tienes problemas de herencia o algo, hazte de vez en cuando tu limpia, cariño. Con el alumbre, con el huevo, con las manos abiertas, vas, buscas un jardín en la tierra, pones tus manos abiertas, cariño, y desconecta. Haces como una descarga a tierra. O simplemente si alguien de repente te trae algo, recíbelo con la mano izquierda. Siempre con la mano izquierda. Si tú de repente sospechas que esa persona pues tiene malas intenciones contigo, pues lo tiras, cariño. Lo tiras, especialmente si es algo de comer, porque nunca sabe las intenciones. Y siento, Virgo, que esa energía es como que no acepta que tú tengas
esa paz, esa tranquilidad, o no acepta de repente que tú estés con alguien de su familia, de su entorno, o que a ti las cosas te vayan bien también. No acepta esto, mi sacerdote. Entonces tú tienes que cuidarte, cariño. Deberías llevar contigo siempre, mira, yo siempre llevo conmigo una sortija de acero, cariño. El acero es para la mala energía, para la mala vibra también. Entonces, espanta la mala energía, Virgo. Protégete. No hay nada de malo. Esto no es ni que estás haciendo un pacto o Richard, esto es brujería. No. La naturaleza está aquí, cariño, también para cuidarnos, para protegernos. ¿Acaso yo cuando hago una limpieza del huevo, yo estoy invocando al más allá? No, lo hago en nombre de Dios, con el alumbre en nombre de Dios. Entonces, no malinterpretemos las cosas. No malinterpretemos las cosas, mi querido Virgo. Tú lo que tienes que hacer es cuidarte, cariño, porque esa imagen no es normal. El otro mensaje también, mi querido Virgo, quizás de repente puede ser que tú me dices, Richard, esta imagen que tú estás viendo también puede estar relacionado con un familiar, con una persona muy especial que lamentablemente la energía negativa ganó. Cuando yo te digo la energía negativa ganó, que ya no está en este mundo, también puede ser, cariño. Porque siento que a ti, tus enemigos se mueven más por la ambición. Por la ambición. O tú de repente actualmente estás trabajando, tienes un buen puesto, un buen cargo, y de repente hay alguien en tu trabajo, cariño, que tú ni sospechas y cree en la magia también. Y quizás está haciendo algo en tu contra. Y no todo tiene que ser magia, a lo mejor luego te das lo que es una sorpresa y está haciendo algo en tu contra, Virgo. Entonces tú tienes que estar atento, atenta a las señales. Y si hay una persona que lamentablemente no ganó la batalla, Virgo, el karma llegará. El karma llegará, corazón, porque siento que alguien se fue también. Alguien se fue por esta situación, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Es una lectura muy, muy fuerte. ¿Tú has visto la película de Aliens? ¿Has visto la película de Aliens, el octavo pasajero, creo que era? Era una imagen así que he visto. Y esto asusta, esto impone, cariño. Quiere decir que para muchos de vosotros, quizás puede ser que inclusive ya tienes esa mala energía, esa mala vibra. Pero como yo siempre digo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, no hay poder más grande que la de Papá Dios. No hay poder más grande. Encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu en cada oración, en la noche, en la mañana, y vas a ver que te van a proteger. Hay mucha gente que quiere algo tuyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. Un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Dice, ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. A sus padres, mi querido Virgo. Siento, Virgo, que también alguno de vosotros tiene como un resentimiento con la familia. Posiblemente porque hubo lo que es una separación. Posiblemente quizás, ¿por qué no? Porque de repente mamá, papá le dejó más herencia a la otra persona. O porque a lo mejor tú desde pequeño, Virgo, pues no te has sentido arropado por ellos, por cualquier X motivos. Entonces, tú has escuchado esa frase, Virgo, que dicen, honrarás a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas. Vale. Yo con esto no lo justifico a tus padres. No lo justifico, ¿vale? Pero, cariño, son tus padres. Son tus progenitores, cariño. Entonces, aunque nos cueste perdonar, para que tú te liberes de esa mala energía, de esa mala vibra, y para que pueda haber un cambio en tu vida, yo te recomiendo que en tu intimidad, en una oración di, te perdono papá, te perdono mamá. Te quiero que sepas que en mi corazón no hay resentimiento. Entonces vas a sentir una liberación. Y esa mala energía, porque eso es mala energía, Virgo. Esa es una energía negativa. Esa mala energía te deja. Y como te deja y como tú ya eres una persona renovada, que representa lo que es a la carta del juicio, una persona que ya ha soltado ese resentimiento, entonces hay un cambio, cariño. Empiezas a recuperar a tu niño, a tu niña interior. Y ese cambio te lleva ¿a qué? Al éxito, Virgo. Al éxito.
Mi querido Virgo, no vas a ser ni la primera ni la última persona que va a pasar por esto. Yo también he pasado por esto. ¿Vale? Entonces, yo también tengo que demostrar con el ejemplo. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, hasta hace años atrás, antes que entre en el mundo del tarot, de la parte espiritual, y te lo digo así, es algo muy personal. Yo tenía un resentimiento con mi padre, un resentimiento, y mi padre siempre me pedía perdón, 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 y yo siempre respondía, no es fácil, no es fácil, no es fácil, vale. Entonces, mi querido Virgo, al final dije, ¿pero qué estoy haciendo? Yo pregono de la paz, de la armonía, yo pregono de vivir en paz, y yo tengo que dar el ejemplo, Virgo. Entonces, yo ya años anteriores ya lo había perdonado a mi padre en mi corazón, Virgo. Y te lo digo muy personal, lo que te estoy contando. Y esta vez que he viajado otra vez, mi padre me dice, hijo, perdóname, sé que me he portado así, cualquier cosa, ¿no? Entonces yo delante de mi familia lo dije, papá, yo hace tiempo ya te perdoné. Estate tranquilo, lo digo. Yo hace tiempo te perdoné. Yo ya no guardo rencor ni resentimiento en mi corazón. Yo ya no tengo esa energía. Yo estoy en paz conmigo mismo y quiero que tú también estés en paz. Todos en casa se sorprendieron. Todos en casa. Entonces, Virgo, hazlo al menos por ti, si está pasando esto. Y esto, cariño, también llévalo a tu terreno. Llévalo lo que es a tu pareja, a tu ex, a tus hijos, a algún familiar. Perdona, perdona, Virgo. Y vas a ver que te liberas de esa mala energía, de esa mala vibra. Vas a encontrar paz en tu corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Hay una persona que a lo mejor tiene lo que es un hijo en común, o esta persona tiene un hijo o una hija. Esta persona, cariño, no es mala persona, pero le falta claridad. Está un poco confundido, o simplemente confundida, o las energías, cariño, no están a tu favor. Esta persona puede ser que utilice gafas o lentes, o tiene un problema con la visión. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuajes. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, te vas a sentir conectado o conectada con una persona en una reunión o en un festival de música también. ¿Vale? En un festival de música o una discoteca. Pero hay música. En ese lugar hay música. Vas a sentir como si lo conocieras de toda la vida. A este chico o a esta chica. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Esta persona que me dice elemento fuego puede ser especialmente un Sagitario, pero también puede ser un Leo, un Aries o cualquier otro signo. Pero yo me inclino mucho en un Sagitario. Este personaje también, cariño, puede ser alguien famoso o famosa. Alguien que está de repente dentro del mundo del espectáculo, la música, actores, yo qué sé. Pero hay una química con esta persona. La carta también, sí, la carta del As de Copas. Que no te llame la atención, mi querido Virgo, que esta persona también esté sintiendo algo por ustedes y esta persona, mi querido Virgo, te dé a lo que es una sorpresa. ¿Por qué? Porque aquí veo que una persona expresa sus sentimientos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Ves? Te dice que te ama. Este personaje puede ser de elemento agua también. Cáncer, Escorpio, Piscis, o simplemente le vas a reconocer como si fuera tu alma gemela. Elemento agua, una persona con la cual tú sientes una conexión muy especial. Para muchos de vosotros, Virgo, quizás puede ser que sea una madre soltera o padre soltero o divorciados. ¿Por qué no? Hay una conexión muy fuerte con ellos, o tú de repente has tenido hijos con ellos o con ellas y últimamente está habiendo una conexión muy fuerte. Este personaje puede ser delgado, delgada o con textura normal o simplemente también grande. Piel blanca o piel trigueña, me dicen. Cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Puede ser que tenga canas y se pinte el cabello, también. La carta de la reina de bastos me dice, te va a llegar una noticia, una comunicación o un contacto, la cual te va a entusiasmar mucho, mi querido Virgo. Y ese contacto, esa noticia, cariño, nos hablan de una
propuesta. O simplemente, mi querido Virgo, vas a sentir mucha química, mucha conexión con una persona de elemento fuego que también puede ser de rasgos mulatos. Cuando tú conozcas a esta persona va a ser todo mágico. Es como que me dice Richard, parece que lo conozco de toda la vida. Una persona muy alegre, cariño. Te encanta su energía, te encanta su forma de ser. Tiene un gatito negro. A lo mejor tiene mascotas también. O de repente si tú me dices, Richard, yo tengo mascotas, da la casualidad que vino a casa y mi perro feliz, mi gato feliz. Y mira que así nomás no aceptan a cualquier persona. ¿Por qué, cariño? Porque los animales sienten el corazón de los seres humanos. Si somos buenos, si somos malos, mi querido Virgo, ¿vale? Espero que te guste esta lectura, cariño. Te recomiendo que empieces a cerrar ciclos. Te recomiendo, cariño, también amor propio. Todo va a ir bien, cariño, pero tienes que empezar a hacer las cosas bien. Yo sé que tú lo haces, pero a veces, cariño, somos seres humanos y a veces dejamos pasar algunas cosas tan simples como el perdón. Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Hasta la vista, cariño.